Vamos a continuar con estos videos para la resolución de ejercicios y bueno, vamos a seguir con un ejercicio en el cual vamos a ver varias particularidades de las cinéticas microbianas. Estos ejercicios se los estoy subiendo también ahí a la plataforma para que ustedes practiquen conforme vayan viendo si quieren el video. Entonces, de hecho, van a estar en formato XML, que ese ya directamente se los abre el GradPad. En este ejercicio son cinéticas de crecimiento con diferentes concentraciones de glucosa, como el que ya habíamos hecho, pero en este caso vamos a tener más concentraciones de glucosa, justamente porque quiero que observemos algo. Bueno, una vez que tenemos estas cinéticas graficadas aquí, que lo que tenemos en el eje X es el tiempo, otra vez en minutos, vamos a ver que los datos que nos salen, aquí tenemos que es la densidad óptica, a 600 nanómetros. Vamos a notar que los datos que nos salen van a ser datos difíciles de interpretar por sí solos. Bien, la gráfica, aunque pongamos los datos de colores, nos complica muchísimo la forma en la que vemos los datos, ¿no? Entonces, una forma de poder visualizar los datos de forma individual puede ser seleccionando, por ejemplo, ahorita yo voy a hacer este ejercicio, voy a seleccionar estas columnas hasta el 4% de glucosa y voy a decir que me excluya todos los datos. Cuando hago esto, esto lo hago para ejemplificar dos tipos de crecimiento en Saccharomyces cerevisiae. Vamos a tener dos tipos de crecimiento totalmente distintos. Sin embargo, antes de entrar en detalles en eso, es importante que vean en estas gráficas lo que tenemos aquí, que son estas líneas, que son líneas que pasan a través de los puntos, se llaman barras de error. Cuando las barras de error son muy grandes, como la que tenemos aquí, nos indica que hay datos que están fuera de la tendencia, hay datos o un grupo de datos que son diferentes. En este caso, ese grupo de datos tenemos que quitarlo, si no nos va a afectar todo lo que tiene que ver con la predicción del crecimiento. Si nos vamos, aquí nos está diciendo que es la gráfica de la cinética de crecimiento de 0.1% de glucosa. Cuando nos citamos en la de 0.1% de glucosa, vamos a notar, esto normalmente yo les recomiendo que lo vean al final, vamos a notar que una de las cinéticas salió diferente a las otras dos. Es por eso que nosotros cuando hacemos las cinéticas siempre las hacemos por triplicado, porque puede ocurrir que por alguna cuestión técnica, por alguna cuestión, incluso un error humano, nosotros obtengamos alguna de las cinéticas con valores diferentes. Cuando tengamos una cinética con un valor diferente, lo que vamos a hacer es seleccionar esa cinética y vamos a excluir los datos. Nada más nos vamos a quedar con las dos que se parezcan. No necesariamente tienen que ser exactamente iguales porque es parte de la variación matemática. Cuando hacemos esto, las barras de error van a desaparecer y ya estas barras de error nos indican que hay variaciones en los datos, pero que no son tan contundentes. Algo importante a destacar aquí es que tenemos dos condiciones de crecimiento diferentes, una que es 0.1% de glucosa y otra que es 5% de glucosa. Si se fijan, ninguna de las dos se parece a una curva de crecimiento típica como la que nosotros podemos ver en los libros de texto. La primera es una curva de crecimiento muy lenta. Esta es una curva de crecimiento que de hecho es bastante acostada. Y la segunda tenemos una curva de crecimiento diauxica, característica de una curva de crecimiento diauxica. Tenemos una fase lag, una fase exponencial y una segunda fase exponencial, si se fijan. Estos tipos de crecimiento, nosotros cuando empezamos a hacer las cinéticas, los encontramos de forma muy característica en Saccharomyces cerevisiae y nos empezamos a preguntar por qué crecía tan diferente cuando tenía concentraciones bajas de glucosa y cuando tenía concentraciones altas de glucosa. Nos dimos cuenta, por aquí les voy a enseñar un artículo justamente donde publicamos esa parte, nos dimos cuenta que cuando las células se dedicaban a respirar o utilizaban la fermentación, la respiración mitocondrial principalmente, tenían un patrón de crecimiento muy específico. Entonces aquí se las muestro. Por ejemplo, estas son cinéticas, esto es al 10% de glucosa.
Aquí tenemos otra que esta es al 0.5% de glucosa y una al 0.01% de glucosa. Y estas son cinéticas a 2 días. Notábamos, si se fijan, las 3 tipos de crecimiento son totalmente diferentes, que cuando crecía a bajas concentraciones de glucosa, la célula crecía muy lento y crecía de manera uniforme, como si fuera una fase exponencial prolongada. Cuando teníamos concentraciones altas de glucosa, que pudiese ser 10 o incluso 0.5% de glucosa, teníamos crecimientos al inicio muy rápidos y posteriormente teníamos diferentes fases exponenciales. Teníamos aquí una muy clara, una segunda fase exponencial, y aquí teníamos otra, una tercera fase exponencial, que dependiendo de la concentración de glucosa, esta fase exponencial pudiese ser más corta o más larga. Entonces, si se fijan, estos tipos de fases de crecimiento o este tipo de crecimiento también va a depender del metabolismo de la célula. Así, cuando nosotros, por ejemplo, poníamos fuentes de carbono que solamente se pueden respirar, como el etanol o el glicerol, obteníamos también los mismos patrones de crecimiento. En este artículo incluso nosotros propusimos que existía un tiempo de duplicación característico, que todos los crecimientos que pasaban de 13.2 horas, que eran mayores a 13.2 horas, eran crecimientos en Saccharomyces cerevisiae que nos daban un fenotipo de respiración mitocondrial. Y todos los que eran menores a 6.5 horas eran fenotipos que obtenían principalmente en su primer fase exponencial el ATP por fermentación. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan porque no siempre vamos a encontrar el mismo tipo de características en el crecimiento. Entonces, vamos a encontrarnos con diferentes formas de crecimiento. Ahora, vamos a analizar estos datos para sacar las velocidades específicas de crecimiento y los tiempos de duplicación. Para esto, yo voy a renombrar esta gráfica como análisis global, porque aquí es donde vamos a tener todas las cinéticas, y voy a abrir una nueva gráfica, una nueva hoja de datos aquí arriba, en donde dice Sheet. Le voy a decir que me dé una hoja nueva de datos, voy a elegir otra vez XY, voy a elegir que ingrese 3 datos y le voy a dar crear. Y aquí le voy a poner el nombre individual. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí en esta parte de individual? Como tengo todas las cinéticas acumuladas ahí, en individual lo que voy a hacer es ir copiando una por una las cinéticas para saber cuáles son los datos que debo de eliminar para la fase exponencial. Por ejemplo, aquí ya tenemos la primera, que es 1.1% de glucosa. Si se fijan, aquí tenemos una primer fase exponencial que más o menos empieza a acostarse por este punto, que en este caso es 540. Entonces, si yo quito a partir de 540, que es esto, vamos a ver si nos quedamos con datos de una fase exponencial muy temprana, aunque muy pequeña. Los excluimos y vemos si nos queda más o menos, sin ser una fase exponencial muy buena, una fase exponencial. De hecho, vamos a notar que los crecimientos o las velocidades, el ajuste en los crecimientos en bajas concentraciones de glucosa en Saccharomyces cerevisiae nos va a salir muy bajos. Cuando ya hayamos visto que por aquí puede ser donde podamos obtener nuestra fase exponencial, ahora me voy a ir a la hoja de datos global y voy a eliminar estos datos justamente en los datos globales. Ahora voy a elegir 0.5% de glucosa, lo copio, ahora lo pego aquí en lugar de la de 0.1, dejo de excluir estos datos para que me muestre el crecimiento. Y aquí, bueno, es un poquito más claro, tenemos que la fase exponencial llega hasta 480. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar de 480 en adelante en la gráfica y vamos a ver si nos deja los de fase exponencial. Los excluimos y prácticamente aquí sí tenemos un buen ajuste para la fase exponencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en el global? A partir de 480 yo voy a excluir los datos para obtener datos de fase exponencial. Ahora me paso con 1%, copio, pego los de 1%, dejo de excluir estos datos, me voy a la gráfica
Y aquí vamos a ver que la fase exponencial la vamos a tener más o menos hasta 600. Si se fijan, en estos casos no estoy quitando fase lag porque la fase lag prácticamente es muy baja, muy pequeña. Entonces me estoy quitando nada más fase estacionaria. Entonces aquí me dice que a partir de 600. Entonces quito a partir de 600 y vamos a ver cómo nos queda. Ya nos quedan datos que van a ajustarse muy bien a la fase exponencial. Entonces, a partir de 600 quito aquí. Si se fijan, estamos de manera individual viendo cada uno de los comportamientos porque van a ser diferentes en todas. Ahora copio los de 2%, dejo de excluir estos datos, veo la de 2% y la de 2% va a llegar hasta 570. Entonces, quito a partir de 570. Aquí quito y corroboro que sí tengamos. Perfecto, tenemos los datos de fase exponencial a partir de 570. Entonces, que es justamente aquí. Entonces ya tenemos los de 2%. Ahora nos vamos con los de 3%. Los copio, los pego aquí en individual, dejo de excluir, me voy a los datos individuales y aquí, bueno, en esta ya tengo una fase exponencial, una segunda fase exponencial de Auxico y aquí ya tenemos una fase estacionaria, incluso una fase de muerte en específico para esta cinética. Quitamos a partir de 540 en esta cinética, corroboramos que sí nos dé bien y bueno, ahí tenemos los datos de fase exponencial. Quitamos 540 y dejamos los demás. Ahora nos vamos con 4%, copiamos 4%, pegamos 4%, dejo de excluir aquí los datos, me voy a la gráfica y aquí tenemos una fase exponencial muy prolongada y una segunda fase que es un crecimiento diauxica. Esta se quita hasta 540. Quitamos desde 540. Yo puedo quitar los datos omitiendo el tiempo o directamente aquí. Entonces podemos hacerlo de las dos formas. Ahí tenemos la fase exponencial bastante bien vista. Entonces quitamos a partir de 540 y ya únicamente nos va a quedar 5% de glucosa. Copiamos los datos, los pegamos aquí en individual para poderlos visualizar y vemos esta gráfica que ya habíamos visto antes, que tenemos una fase exponencial primero muy prolongada, muy bien, y una segunda fase exponencial también muy prolongada. Esta la quitamos a partir de 510, la segunda fase exponencial, que es el crecimiento diauxico, y corroboramos que tengamos la primera fase exponencial. Efectivamente la tenemos y quitamos entonces a partir aquí de 510. En teoría, ya habiendo hecho estos análisis, nos va a quedar en la gráfica global. A ver, creo que no los... nada más los seleccioné, pero no los quité. 510, más bien estaban individual seguramente. 510, los excluyo y ahora sí nos vamos a global. Y en global ya nos va a dejar solamente los primeros datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el análisis del crecimiento exponencial. Para esto me voy a dar clic en analizar. En analizar voy a regresión no lineal, le doy OK. Y en regresión no lineal voy a darle clic en exponencial. Y en exponencial, exponential growth equation. Le doy OK. Y lo que les comentaba, crecimientos muy bajos nos va a dar una R cuadrada muy baja. Esto es porque no tienen un crecimiento exponencial tan visto como las demás cinéticas. Las demás, si se fijan, nos van a dar R's cuadradas pues bastante decentes, arriba de 0.9, ¿ok? Entonces, cuando vemos los ajustes, vamos a ver que los ajustes se ven más o menos decentes, que no tenemos ahí por ahí algo raro. Y algo que nos vamos a ir aquí, vamos a hacer una gráfica adicional. Vamos a hacer una gráfica adicional, una gráfica por columnas. En este caso, para poder visualizar, bueno, vamos a intentar visualizarlo aquí. ¿Cuál es el tratamiento que crece más rápido?
Normalmente yo me acomodo mucho a verlo por el tiempo de duplicación. Entre menor sea el tiempo de duplicación, ¿qué quiere decir? Que crece más rápido. Y esto ya lo habíamos visto nosotros en otro experimento, que la que crece más rápido es 2% de glucosa. Bueno, en este caso, en particular, se ve que 4 y 5% de glucosa tienen un mayor crecimiento incluso que 2% de glucosa. De manera particular, esto es algo interesante. Entonces, tenemos que el que crece más rápido, en este caso es 5% de glucosa, que es algo interesante que nos sale aquí. Ahora, vamos a construir con base a estos datos una cinética de Monod. Para construir una cinética de Monod, aquí tenemos los datos de velocidad específica de crecimiento. Y para construir una cinética de Monod vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar nueva hoja de datos más gráfica. Voy a elegir una gráfica de XY. Le voy a decir que nada más voy a ingresar un solo valor de Y. Le voy a dar crear. Y en X yo voy a poner la concentración de sustrato, que en este caso es concentración de glucosa. Concentración de glucosa. Y en Y yo voy a poner la velocidad específica de crecimiento. Monod se va a parecer muchísimo a Michaelis-Menten. De hecho, es un modelo matemáticamente análogo a Michaelis-Menten, donde en X tenemos la concentración de sustrato y en Y tenemos la velocidad. Entonces, la concentración de sustrato son estas concentraciones de sustrato que tenemos aquí, que en este caso sería punto 1, sería punto 5, 1, 2, 3, 4 y 5, que en este caso están en porcentaje. Las velocidades específicas de crecimiento, recuerden, son los valores de K. Aquí ya los tenemos nosotros ordenados y están en minutos a la menos 1 porque es tiempo a la menos 1. Lo que voy a hacer es los voy a copiar y ahora los voy a pegar, pero le voy a decir que me los pegue al revés con un paste transpose. Y automáticamente esto me va a generar una gráfica que es una gráfica de tipo Monod. ¿Sí? No la vamos a ver tan perfecta porque pues obviamente tenemos datos aquí un poquito variados. Y esta gráfica de Monod nos va a dar también valores o constantes similares a la que tenemos en Michaelis-Menten, como vamos a ver en clase. Para analizar la cinética de Monod, vamos a hacer lo siguiente. Como se parece matemáticamente a la ecuación de crecimiento, a la ecuación de Michaelis-Menten, le vamos a dar clic en analizar. Vamos a hacer una regresión no lineal y aquí no vamos a encontrar la ecuación de Monod en ningún lado. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Enzyme Kinetics y vamos a utilizar Michaelis-Menten porque es exactamente matemáticamente la misma ecuación. Le doy OK y aquí nos va a salir dos valores. Bueno, aquí tenemos que el R cuadrado es de 0.8484. Tenemos más o menos un ajuste de acuerdo a Monod, de acuerdo con esto. ¿Qué interpretación le damos a estos resultados? Esta es la velocidad máxima que va a alcanzar de crecimiento mi microorganismo y que es mu max, que va a ser 0.002383 minutos a la menos 1. Y esta es la constante de saturación, que es Ks en Monod, que nos va a dar la afinidad que tiene el microorganismo hacia ese sustrato en específico, que igual que Km nos dice que entre menor sea el valor, mayor es la afinidad. Este se tiene que comparar con otros sustratos para hallarle significado, porque por sí solo pues, no tenemos un marco de comparación. Estos datos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para poder caracterizar, por ejemplo, que si yo voy a querer crecer a su máxima velocidad el organismo, no es necesario, quizás, que yo le aumente la concentración hasta 5%. Quizás yo puedo tener una velocidad alta a partir de 0.5% de glucosa. Tengo poca inversión de sustrato y un crecimiento alto. Esto es muy funcional cuando empiezas a diseñar bioreactores y este tipo de estrategias o de análisis se vuelven muy funcionales. Y pues bueno, esto es lo que les quería mostrar en este ejercicio y pues bueno, los dejo y espero por ahí poder subir otro video, chicos. Hasta luego.